Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio eclesiástico número 34. La firmeza y la permanencia de la Iglesia descansan única y solamente en la obra sacerdotal de Cristo. Hebreos capítulo 7 al capítulo 10. En cuanto a la historia de la Iglesia, existen diversas posturas que la observan de manera general bajo varios aspectos. Los que creen que la Iglesia mantuvo una continuidad hasta nuestros días, aun cuando todo el periodo del oscurantismo o Edad Media estaba representada por la Iglesia Católica. Otros mantienen una postura de que en la historia de la Iglesia hubo una interrupción durante ese periodo y luego se volvió a retomar con el tiempo durante la Reforma y permanece así hasta el día de hoy. Y una postura más es que precisamente la Iglesia nunca ha dejado de existir, es decir, la verdadera Iglesia, porque ésta, aunque ha sido perseguida en todos los tiempos, aún en el tiempo del oscurantismo y durante la Reforma misma, por algunos de los llamados reformadores, la verdadera Iglesia de Dios continúa y así seguirá hasta el día que Cristo venga por ella. Pero la firmeza y la permanencia de la Iglesia nunca ha radicado en el esfuerzo, en el sacrificio y la fidelidad de la misma Iglesia. El autor de los Hebreos toma todos estos capítulos para mostrarnos uno de los grandes ministerios de nuestro Señor Jesucristo, el de su sacerdocio. Un sacerdote del Antiguo Testamento era un mediador entre el pueblo y Dios. Era el encargado de presentar los sacrificios por los pecados de cada individuo delante de Dios. Pero cuando lo hacía, primero tenía que presentar por sí mismo, ya que él mismo era también un pecador y no podía presentarse así delante de Dios. El sumo sacerdote era el encargado de presentar el sacrificio por todo el pueblo, y al igual que todo sacerdote, debía también purificarse, presentando sacrificio por sí mismo, y tenía que hacerlo cada vez, cada año, durante toda su vida hasta que muriera. Y entonces otro tomaría su lugar para continuar con ese oficio, haciendo exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo era superior a todos ellos. Cristo es el gran sumo sacerdote y es diferente al sacerdocio que ejercían los hijos de Leví, porque en primer lugar, Cristo no era hijo de Leví, sino de la tribu de Judá, de donde, dice nuestro autor, nos surgen los sacerdotes. Pero en cuanto a su linaje, que le permitía tener un sacerdocio, este provenía de Melquisedec, que según el autor era sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino que era hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces permanece sacerdote para siempre. Así que Cristo, que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, hace un cambio radical al sistema levítico del sacerdocio y también de los sacrificios, como dice el autor. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y añade, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La labor de Cristo como sacerdote es superior en todos los aspectos a los antiguos sacerdotes, pero recuerden que el sumo sacerdote era el intermediario para la nación y Cristo, superior a él, es también sumo sacerdote ahora por su iglesia. Por ello es que la iglesia entonces puede mantenerse firme y fiel hasta este día, por la obra grandiosa de nuestro sumo sacerdote. Y así lo dice el autor de Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y no solo eso, sino que aún los sacrificios, siendo ineficaces
para quitar el pecado por siempre, nuestro gran sumo sacerdote presentó el único sacrificio que sí lo puede quitar por siempre. Y ese sacrificio era Él mismo. Porque dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así entonces culmina el autor este argumento de superioridad y eficacia de Cristo como sacrificio mismo y como sumo sacerdote. Teniendo un gran sacerdote, culmina diciendo, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe.